Hola, muy buenos días, buenos días. Hoy vamos a ya terminamos con el Sermón del Monte y hoy vamos a trabajar con San Juan, el Evangelio de San Juan, y comenzamos con el capítulo 1. Nuestra compañera Marla pues va a estar en la lectura. Mi nombre es Víctor Javier y deseoso de continuar compartiéndoles la comprensión de la Escritura. Así que vamos a darnos cuenta qué es lo que Dios nos dice a través de Juan. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Y dice así, primera de Juan 1, dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Bien. Aquí nosotros podemos notar que la palabra que se utiliza en griego es logos, y dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Ahora, ¿por qué es importante ver esto que nos revela Juan? Porque nos está hablando del principio de todas las cosas. No está hablando del principio del Génesis, como creación y restablecimiento de la tierra. No está hablando de eso. Está hablando en el principio, cuando no existía absolutamente nada. Cuando no existía absolutamente nada y que nada más estaban dos seres que son como gotas de agua, gemelos. Y estos dos seres es el Padre y el Verbo. El Padre es el que está en el seno del reino de Dios, en la pureza, y a él nadie le ha visto jamás. Jesucristo fue enviado para que nosotros le conociéramos. Vayamos a Isaías 42, versículo 12. Isaías 42, versículo 12. Comencemos desde el versículo 10. Muy bien. Desde el 10 dice así. Aquí está. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descienden al mar y cuanto hay en él, las cosas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus lores en las costas. Hasta el 12. Veamos, permítame. Uh-huh. Pasemos al 43, 43, perfecto. versículo 10 A ver, en adelante. dice así. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Muy bien, continúe. Yo anuncié y salvé, e hice oír
y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová. Ajá, síganle leyendo. Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice defender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordaréis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. ¿No lo conocerás? Otra vez abriré en el camino, en el desierto, y los ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará, y no invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿Sigo o paro? Ya, Perfecto. está bien. Bueno, dice aquí que ustedes son mis testigos, dice el Padre Eterno. Recuerden ustedes que quien está hablando es el Verbo. Él, el Padre Eterno, habla a través del Verbo. Por eso algunas veces habla como el Verbo, otras veces habla como el Padre Eterno, porque es el enviado del Padre Eterno. Aquí nos dice, pues, ustedes son mis testigos, dice el eterno Dios de los ejércitos, ustedes son mis testigos, porque yo he enviado a mi mensajero. O sea, el verbo es el que nos ha dado a conocer al Padre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí dice también que Él es el único Dios que rescata, que salva, el eterno Dios. Que Él ha hecho los planes para que nosotros seamos rescatados por Él. El Señor Jesucristo es el Salvador y el sanador de Israel, la roca. Pero él está bajo las órdenes del Padre. Es el Padre el que da la orden de rescate. Es el Padre el que le da al Hijo la vida, por así decirlo, la vida, le da al Hijo la vida, para que su vida sea sacrificada por causa de la humanidad. Es el Padre. Ahora, su vida es sacrificada, ¿por qué? Porque Él tenía que vencer al pecado en su carne. Tenía que vencer al pecado en su carne. Él fue probado en todo como nosotros. Era tan humano como nosotros.
La diferencia es que él obedeció, sometió a su instinto natural. Por eso él podía tomar su vida, porque él dice, yo doy mi vida de mí mismo. Voluntariamente entrego mi vida y la tomaré. De nuevo, dice, ¿verdad? ¿Qué hombre podía hacer eso? No había un hombre que pudiera hacerlo. Adán falló. Y Jesucristo es el segundo Adán. ¿Por qué? Porque sustituye al primer Adán. Adán falló en su estatus de perfección que tenía, fue contaminado por causa del pecado y se rompió la perfección en él. Pero Jesucristo vino a enmendar esa perfección, vida por vida, una vida perfecta. Una vida perfecta para enmendar el error de Adán. Y si por el uno entró el pecado y la muerte, por uno fue redimido el ser humano, venciendo a la muerte y al pecado. Y ese es Jesucristo, el segundo Adán. Ahora bien, aquí nos dice en el principio, era el Cristo, y el Cristo era con Dios, y el Cristo era Dios. A través de él, todas las cosas fueron hechas. ¿Cuáles son todas las cosas? Todos los principados. ¿Cuáles principados? El reino espiritual fue creado por Jesucristo, el reino espiritual, por mandato del Padre. Ambos estaban haciendo la obra. Así es que crearon querubines, arcángeles, querubines, serafines, ángeles. Y al final crearon a Luzbel, portador de luz. Luzbel, este querubín hermoso y perfecto, que gobernaba la tierra con la tercera parte de los ángeles, pero que no guardó su dignidad, sino que combatió con Dios y fue derribado por el arcángel Miguel. Y la tierra se convirtió en desordenada y vacía. Génesis, versículo 2. Porque primero hizo Dios la tierra y creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay un espacio, hay un tiempo entre el primer versículo de Génesis y el segundo versículo de Génesis, un vacío en el tiempo. ¿Cómo se volvió desordenada y vacía? Dice, ahí estaba, pero la palabra que se usa ahí en hebreo es hayá, que significa se volvió. Es la misma palabra que se utiliza cuando la mujer de Lot voltea, cuando está cayendo el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Se les dijo que no voltearan, pero entonces la mujer de Lot se volvió, o sea, volteó a ver, se volvió y se convirtió en una estatua de sal. Así, ¿por qué? Porque no podía ser testigo de lo que estaba sucediendo, que es lo que estaba pasando. Cuando vemos esa palabra en hebreo ahí, en esa parte, y vemos la palabra en hebreo en Génesis, en el versículo 2, dice, y la tierra se volvió desordenada y vacía. ¿Por qué se volvió desordenada y vacía? Porque
El ángel protector que durante muchos años estuvo creando junto con sus ángeles aquí en la tierra. Por eso la tierra tiene muchos misterios. Es el ángel protector. Y luego la tercera parte de los ángeles con él. Pero al ir en contra de Dios, ese ángel fue puesto en prisiones, se redujo su poder y su fuerza, pero no podía quedar la tierra sin una base. Y la base, ¿quién era? Pues era él y sus ángeles. La fortaleza, la base, pero al rebelarse y al tener que luchar el arcángel Miguel contra ellos, contra Luzbel y sus ángeles, fue puesto en prisiones eternas. Y la tierra se convirtió desordenada y vacía, porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Pero aquí dice que la tierra se volvió desordenada y vacía. No es que estaba desordenada y vacía, se volvió desordenada y vacía. Y luego explica en el versículo 3 del Génesis, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuándo dijo que había creado el agua? Porque está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque el Espíritu de Dios estaba ahí viendo el desorden que se hizo por causa de esa guerra, una guerra a nivel global, el desorden que se hizo. Y ahora viene un reacomodo de todas las cosas. ¿Dónde estaba el agua? ¿Dónde estaba el agua? Cuando nosotros vemos que en la ingravitación, donde no hay gravedad, las cosas vuelan y el agua también vuela. Es como una gelatina ahí, una masa de agua, como si fuese una gelatina, toda unida. Los átomos no se unen y forman como una especie de nube, pero es agua, agua pura, no es vapor. Había que colocar las cosas como estaban en el principio. Ahí está hablando de la recreación. Bueno, ese es el libro de Génesis, pero vayamos de nuevo a lo que dice en el segundo versículo. Dice que a través de él todas las cosas fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Entonces, se creó primeramente el reino espiritual, luego se creó la materia y en la tierra se creó como centro importante para el desarrollo del proyecto de Dios, que es procrear, tener hijos. Y para esto se desarrolló un proyecto, se desarrolló un plan. Ahora bien, dice que en Cristo Jesús estaba la luz, y la luz era la vida que alumbraba a los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo iba a vencer a las tinieblas, iba a vencer al enemigo. Las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Y también podemos darnos cuenta que si Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos congregación de Dios, entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo y por eso nosotros somos luz. Y si somos luz, significa que las tinieblas no van a prevalecer en contra de la congregación de Dios. Las tinieblas, que representa el mensaje demoníaco de Satanás, Luzbel convertido en Satanás, son las tinieblas. Una ignorancia completa acerca de la realidad escritural, porque todo lo tergiversa y todo lo hace al revés, para ir en contra de Dios. Así que ese mensaje mentiroso, como el mensaje que le predicó la serpiente a Eva, un mensaje donde va un poco de verdad y va otro de mentira. Un espíritu falso, un espíritu del error, la mezcla de la verdad y la mentira. Así habla Satanás. Entonces, él representa las tinieblas. Jesucristo representa el reino de la luz y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Satanás siempre ha estado sujeto a Dios. Por eso Dios no está peleando con Satanás. No está peleando. ¿Por qué? Porque siempre ha estado sujeto a Dios. Y Dios lo demuestra cuando leemos Daniel capítulo 2, donde le enseña a Nabucodonosor todas las naciones cómo van a ser y cuál va a ser el final de todo ese sistema que formó el enemigo. Él dijo, el propio enemigo le dijo a Jesús, míos son todos los reinos del mundo, me han sido dados a mí, y yo tengo autoridad para dárselos a quien yo quiera. Claro que esa es una verdad a medias, porque sí tiene autoridad para poner y quitar reyes siempre y cuando no afecte el proyecto de Dios, porque Dios quita reyes y pone reyes para que su proyecto se cumpla. Y Dios apoya todas las circunstancias para que el ser humano haga su voluntad dentro de la historia que él mismo ha marcado para el futuro. O sea, en otras palabras, aunque él es gobernante de la tierra, el enemigo, Satanás, el rey supremo es el Padre y el Hijo. Son reyes de reyes, señores de señores, pero hablamos en singular. Rey de reyes, señor de señores. ¿Por qué? Porque ambos son uno. Ambos son uno. Unos solos en qué? En voluntad, con el mismo deseo, con el mismo anhelo, están de acuerdo en sus pensamientos como en sus acciones, por eso son uno solo, como un equipo o como una familia, aunque se denomina equipo o familia, es una palabra uniplural, equipo, un equipo. ¿De cuántos es un equipo? Depende, ¿verdad? Si es de fútbol, pues tiene un número. Si es un equipo de hockey, tiene otro número. Si es un equipo de trabajo, depende del tipo de trabajo que estén haciendo, entonces, pero son más de uno, son más de uno. Y aquí vemos al verbo
y al Padre y al Cristo. Los vemos uh, en su ministerio celestial, cuando Él era espíritu. Aquí lo vemos a Él cuando dice Juan, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces todas las cosas a través de Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En Él estaba la luz y la luz era la que alumbraba a los hombres. Vamos a ver lo que nos dice Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Muy bien, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ok? Aquí nos revela el apóstol Pablo que él no tomó el hecho de ser igual a Dios para suplantar a Dios. No, sino que despojándose de su deidad, se hizo humano, se humilló hasta lo sumo, se hizo humano. Él es la misma esencia de Dios. Por eso cuando él habla y dice, hagamos al hombre en plural, hagamos, está hablando del verbo y el Padre. No está hablando con los ángeles, sino está hablando del verbo y el Padre. En hebreo nos dice, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea que no se lo dijo a un ángel. Escuche bien lo que dicen Hebreos, ¿no? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ninguno. Porque Jesucristo no es un ángel, propiamente dicho. Él es el verbo, el logos, la palabra activa, la palabra en acción, el verbo junto con el Padre. Entonces, ¿por qué la palabra en acción? Porque cumple con la palabra del Padre. Jesucristo dijo, yo no hablo por mí mismo, sino que Él me ha enviado para que yo les dé a conocer la existencia del Padre y naturalmente sus proyectos, el reino de Dios, el proyecto que tiene en la tierra, que es el reino de Dios, y el sacrificio de su Hijo y su resurrección. Como parte de la salvación, es el mensaje de Dios de vida. ¿Cómo puede el hombre llegar a ser hijo de Dios? Porque la idea de Dios es que la humanidad llegue a ser hijo de Él, hijos e hijas de Él. Todos somos como óvulos en medio de un gran vientre. Y cuando llegamos a cierta madurez, entonces el Espíritu de Dios penetra en nosotros y empezamos nosotros a crecer espiritualmente. Y nuestro cuerpo es como un pequeño vientre donde se está formando el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Al unirse con el espíritu humano, el Espíritu de Dios empieza a crear.
un hijo e hija dentro de este cuerpo, que un día tendrá que ser liberado dentro de este capullo físico para tener un cuerpo espiritual perfecto. Ese es el proyecto de Dios. Ahora bien, aquí Juan nos revela una verdad profunda, que marca toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero no vamos a ahondar tanto en ese aspecto. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque creo que dentro de este análisis se ha comprendido, y aunque Juan nos va a reforzar de nuevo esta misma idea, hemos comprendido que el Logos es igual a Cristo. Cristo es igual a Logos. La palabra en acción, Cristo Jesús, es la Biblia. La Biblia en acción. Entonces, Él es el espíritu de la profecía, Jesucristo. Ahora vamos a seguir con la lectura de San Juan, capítulo 1. Muy bien, versículo 6 dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Amén. Juan vino a cumplir una profecía. Vino a cumplir una profecía donde dice: levanta trompeta en el desierto y preparar el camino y allanar el camino, ¿verdad? Sí. Y vino con el mensaje del arrepentimiento y el bautismo. Con ese mensaje vino. ¿Por qué? Porque él no era la luz. Él venía a preparar a las personas. Juan predicaba por, por el arrepentimiento. Y cuando venían a él, Juan, para arrepentirse de sus pecados, él les decía: serpientes, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Hipócritas. ¿Por qué? Porque los judíos, al ver a Juan, no podían decir que él no era profeta. ¿Por qué? Porque el pueblo lo prefería como profeta y no podían invalidar su mensaje. Por lo tanto, los propios judíos, aunque no estaban de acuerdo con ellos, ¿verdad? Con Juan, ellos venían a bautizarse como una cuestión de socialidad, porque la gente llegaba con Juan, confesaban públicamente sus pecados, se arrepentían de sus pecados y eran bautizados. Pero el bautismo no estaba completo. ¿Por qué? Porque faltaba que llegara la luz, o sea, Jesucristo. Faltaba que llegara a la luz. Por eso él decía: detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Detrás de mí viene uno que los bautizará con fuego, con espíritu. Detrás de mí estaba dando testimonio de que Jesucristo iba a bautizar con espíritu, que él solamente hacía un bautismo de agua, pero que vendría el tiempo en que tendrían que bautizarse con espíritu en los tiempos del Mesías. Y esto que decía Juan, que profetizaba Juan, se cumplió en el Pentecostés, en el primer discurso del apóstol Pedro ante aquella multitud.
Ahí había 120 reunidos en el aposento alto, y sobre los 120 cayó el Espíritu de Dios, y fueron bautizados en el Espíritu, porque ya habían sido bautizados en agua. Ya habían sido bautizados en agua. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 38, dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso hoy en día, cuando nos arrepentimos con sinceridad y tenemos un pacto con Dios porque conocemos su programación, porque entendemos su evangelio, entonces tenemos un pacto con Dios y Él pone el sello de su espíritu en nuestras vidas a través de haber sido bautizados, hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido limpiados y nuestras conciencias han sido limpiadas de toda obra muerta por su sacrificio y por su resurrección. Así que en la resurrección nosotros hemos sido santificados por imputación del Espíritu en nuestras vidas. Imputación. O sea que Dios puso en nosotros, imputó, puso en nosotros su Santo Espíritu. Y por eso somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha imputado su Santo Espíritu, ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. Por eso somos hijos de Dios, no por obras de justicias, no porque sea yo una buena persona, no. Yo no soy cristiano por ser una buena persona, soy cristiano porque Dios me ha elegido y me ha dado de su espíritu y estoy de acuerdo con su proyecto. Por eso soy cristiano. Ahora bien, si nosotros vemos aquí el mensaje de Juan era parte de un proceso. Él era el vocero. De Juan, él hablaba en el desierto, predicaba en el desierto, vivía en el desierto, vestía con piel de camello. Juan tenía el voto nazareo, por lo tanto su cabello era largo. El voto nazareo es una persona que está predeterminada por Dios a ser su profeta. Así que ninguna navaja pasó sobre su cabeza. Tenía el cabello largo. Y Juan no podía acercarse a los muertos ni beber vino, porque es parte del voto del nazareo. Entonces, aquí él no bebía vino, Jesucristo sí bebía vino, él comía chapulines en el desierto con miel, de eso se alimentaba, de chapulines y miel. Ahora, ellos decían que pues, pues estaba mal de la cabeza, decían los religiosos de su época. Sin embargo, Jesús, cuando vino, era todo lo contrario, bebía vino y comía, hacía banquetes, le hacían banquetes. Él bebía vino y le hacían banquetes. Dos formas diferentes. Jesucristo no tenía el voto nazario, por lo tanto no traía el cabello largo. La barba sí, porque la barba en Levíticos nos dice que la barba es un recordatorio de nuestra santidad.
Por eso es digno traer barba. Pero eso lo dice Levíticos, la ley de los Levíticos, ¿verdad? Entonces Jesucristo es posible que trajera barba, ¿verdad? Pero su cabello no, su cabello debió haber sido corto. Quienes sobresalían en su tiempo eran los del voto del Nazareo, como por ejemplo otro personaje bíblico que quebrantó el voto nazareato, pero que fue utilizado para ayudar al pueblo de Israel, fue eh, Samson. Samson. Este fue llamado desde el vientre de su madre para cumplir una misión. Y a pesar de él mismo, tuvo que cumplir la misión. Podemos darnos cuenta que hay una gran diferencia entre el voto de Nazareo, ¿verdad? A la palabra nazareno. Nazareno es alguien que nació en Nazaret o que vive en Nazaret, es el nazareno. Y nazareo es el voto nazareo, es un voto específico. Y ese voto tiene varias variantes, pero uno de los principales votos, cuando son llamados desde el vientre de su madre, es este tipo de votos, como es posible que también Samuel tuviera un voto nazareo. Pero bueno, el asunto aquí es que Jesucristo iba a venir después de Juan para bautizar con fuego. Es decir, trae la autoridad plena, completa sobre este asunto. También sus discípulos bautizaron a las personas, pero ¿con qué bautismo? Con el del arrepentimiento, con el mismo que predicaba Juan. ¿Por qué? Porque aún no había descendido el Espíritu Santo. Así que su bautismo estaba a medias. Era como un recibo del arrepentimiento para que en tiempo y forma, cuando llegara el Espíritu Santo, hubiera quien recibiera al Espíritu de Dios en sus vidas. Por eso también mucha gente de los que estaban ahí no eran inconversos, no eran indoctos en la palabra, eran conocedores de la palabra. ¿Dónde estaban y qué estaban haciendo? En Jerusalén. ¿Y qué estaban haciendo? Esperando el Pentecostés. Estaban en la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas santas de Dios. ¿Qué estaban haciendo ahí? Pues estudiando la escritura, leyendo la escritura. Eran, eran personas que venían de diferentes partes, pero todos eran parte del pueblo de Israel y venían a Jerusalén para adorar a Dios, para obedecer el mandamiento. Por eso no eran ignorantes, como algunos quieren hacer entender que una persona ignorante puede bautizarse. No, no, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, hay que darle conocimiento y una vez que entienda, entonces ya puede comprometerse, pero si no entiende el proyecto, si no entiende el plan, si no ha leído las letras pequeñas, pues no puede entender el proyecto, del por qué está aquí y qué es lo que queremos alcanzar. Así que es por eso que es importantísimo el hecho de entender este proceso bautismal. Continuemos. No te escuchamos, Marla.
Perdón, es que se corta un poquito la voz y pienso que es mi internet. A veces no oigo, pero sigue. Aquella Bien. luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En él estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Víctor, ya terminé de leerlo. Tiene su micrófono cerrado, abrió la cámara, pero no abrió el micrófono. Listo. No, sigue con su micrófono cerrado. Qué importante es este versículo. Él era la luz y era la luz que estaba ahí dando testimonio del Padre, pero había venido a traer vida, pero también había un juicio en contra de Israel, en este caso en contra de Judá. Y este juicio que él traía, que Jesús traía, ¿verdad? Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es un versículo bastante triste, porque imagínate, tú viajas a una ciudad porque quieres ver a tu familia, pero si llegas a su casa y te dice, ¿y tú quién eres? No, yo soy tu hijo, soy tu hija, ¿te conoces que? No, 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 sáquese de aquí, no la conocemos. Qué triste, qué doloroso rechazo. Pero Jesús vino para hacer un juicio a este pueblo que era duro de corazón. En parte había endurecido sus corazones y en parte no, porque él vino a los suyos, pero no recibieron. Pero a los que le recibieron, a estos, a los que creen en su nombre, que confiaron en que él era el Mesías, el Cristo, que él era el enviado, el Cristo, a estos les dio la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Creer en el nombre de Cristo significa conocer su mensaje, significa conocer su mensaje, conocer al mensajero, es creer en el nombre de Cristo, en lo que Él dice, como en lo que Él hace. Así que a esto les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios y estos no son engendrados. Ay, porque lo dice fulano de tal, porque me dio un papel fulano de tal. No es que yo soy cristiano de abolengo, no, no, la salvación es personal. La salvación es personal, no porque mi papá sea un pastor o religioso, no significa que yo soy salvo por eso, en ninguna manera. La salvación es personal.
Y no es porque alguien diga, ay, tú eres hijo de Dios, no, tampoco. O porque levanté la mano, tampoco. O porque fui remojado, tampoco. Aquí dice que es engendrado por el Espíritu Santo. Tal como Jesucristo fue engendrado a través del Espíritu Santo, así también nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo de esa misma forma. Entonces tenemos que cumplir un requisito, ¿verdad? Para poder lograr llegar a ser bautizados, perdonados nuestros pecados y, y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, es un proceso. Luego tenemos que seguir el camino de la santidad y como propósito final, la vida eterna. Ese es el camino que Jesús ha marcado. El mandamiento del bautismo es un sacramento, como dicen, claro que sí, es un mandamiento santo. Bueno, pero aquí vamos comprendiendo que el apóstol Juan nos está diciendo que ellos fueron preparados para recibir el Espíritu Santo. A los que le recibieron. ¿Quiénes le recibieron? Los apóstoles. 120 personas le recibieron y después de ella fueron 5,000 y después fueron otras 3,000 los que recibieron al Espíritu Santo, a los que creyeron, sinceramente se arrepintieron y creyeron en el nombre del Señor Jesús. Entonces, tenemos que tener conocimiento, ningún cristiano puede ser ignorante de qué significa la salvación. Si verdaderamente es cristiano, debe comprender qué significa la salvación y cómo podemos llegar a ser salvos y por qué debemos de ser salvos y de qué cosas debemos de ser salvos. Si no, no podemos darle cuenta a otras personas de qué es lo que pasa en nuestras vidas, por qué decimos que somos salvos, de qué. ¿Acaso este no es un tizón sacado del fuego? Le dijo el verbo al enemigo. ¿Acaso no es este un tizón sacado del fuego? ¿A quién se refería? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Un tizón sacado del fuego significaba que vivían fuera de la ley de Dios, pero que fueron rescatados como un pedazo de leña que se está quemando y lo rescatas. Por eso dice, ¿acaso no es este un tizón sacado del fuego? ¿Verdad? El pábilo que humea no se apagará. Así que vamos comprendiendo nosotros que lo que nos habla la Escritura es las buenas noticias del reino de Dios para este mundo, para este mundo. Bueno, quiero saber, ok, muy bien. Vamos con otra lectura. Bueno, yo estuve hablando hasta este versículo 12, ¿verdad? 12 y 13.
Seguimos con el 14, Ujú. por favor. Sí. Así es. Y dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Entonces, aquí nos dice pues que Jesucristo se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su revelación, su gloria, su revelación como el unigénito del Padre. Unigénito. ¿Qué significa eso, unigénito? Su único hijo, nacido de su propia genética, el unigénito del Padre, el hijo, el primer hijo, el unigénito, ¿verdad? Que poseía la genética del Padre. Ahí estaba él. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y verdad. La gracia, el amor de Dios, la gracia, el regalo que Dios nos da. Vimos su vida como un regalo para nosotros y nos habló con la verdad, con su verdad, con la verdad del pacto de la gracia. Nos habló el Señor Jesús. Por eso dice el apóstol Juan, lo vimos lleno de gracia y verdad al unigénito de Dios, ¿verdad? Por eso en otra parte, el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, dice, lo que nuestros oídos oyeron, nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon tocante al verbo de Dios. ¿Sí? Esto es lo que nosotros testificamos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Perdón, Juan nos dice, eh, tocante al verbo de vida. Ellos estaban dando testimonio de la realidad de Jesucristo. En toda su vida fueron para dar testimonio acerca de Cristo. Nosotros somos sus testigos. Yo soy testigo de Cristo, como soy testigo del Padre, porque doy testimonio que el Padre existe y que Jesucristo coexiste con el Padre, que el juez supremo es el Padre y Jesucristo es nuestro abogado que está intercediendo constantemente por nosotros, su pueblo. Él es nuestro sumo sacerdote y doy testimonio de eso, de su bondad, de su amor y de su gracia, de su verdad. Entonces, lo vimos como el primogénito del Padre, ¿sí? Y en el versículo 15, ¿qué nos dice? El 15 dice así, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. El que viene después de mí era antes que yo. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la preexistencia del verbo.
No estaba hablando de la persona humana de Jesucristo, sino la preexistencia del verbo. Antes que yo fuera, Él era. ¿Sí? Porque si viéramos, si lo viéramos carnalmente, pudiéramos decir, ¿sí? Cuando, cuando María va con su prima Elizabeth a ayudarla, porque estaba de parto, cuando habló, ahí ella, María, habló, dice que el niño dio un salto en la panza de Elizabeth. Pues Juan había nacido de Elizabeth, por eso ellos eran primos. Jesucristo y él eran primos, provenían de una misma rama. Las mujeres eran aronitas, pertenecían al sacerdocio arónico a través de ellos. Entonces nació primeramente Juan y luego nace Jesucristo con 6 meses de diferencia. Así que casi tenían la misma edad. Eran 6 meses de diferencia. Y si lo viéramos carnalmente, pues sí, él era antes que yo, ¿no? Sí. Pero si nació primero Juan, si nació primero Juan, entonces, ¿cómo es eso? Que él era antes que yo. Porque él está hablando no de la carne, no es un nacimiento carnal, está hablando de la preexistencia de Cristo Jesús, como el logos, como lo que nos acota el apóstol Juan en el primer versículo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Ahí está hablando de la preexistencia del verbo, que se humanizó y se hizo carne. Y así dimos su gloria. Se nos reveló, dimos su gloria. Ahora al Padre nadie lo vio jamás. El Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Jesucristo ha dado a conocer la existencia del Padre, para eso vino, para revelarnos al Padre. Y a sus apóstoles se los reveló, pero muchas cosas ellos no podían entender todavía, como el asunto de la crucifixión era poco comprensible para los apóstoles, no entendían claramente de eso. Cuando pregunta Jesús, ¿y quién dices que soy yo? Tú eres Jesucristo, eres el verbo de Dios, eres el Mesías. Dijo Pedro, pues eso no te lo reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Verdad? Cuando Jesús empezó a hablar después de eso, empezó a hablar Jesús acerca de cómo tenía que sufrir y por las penurias que tenía que pasar y cómo lo iban a abandonar. Entonces Pedro lo tomó aparte y le dijo, Señor, no digas esas cosas antes que eso sea para tus enemigos. Y entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no buscas el bien de Dios, el plan de Dios, sino tu propio beneficio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro no entendía que tenía que pasar por eso. Él estaba hablando humanamente, como cuando
hablamos de estar pasando por un padecimiento y dice, ay, y se duele la gente de uno, etcétera, está bien, es su sentir. Pero si nosotros estamos en el júbilo de Dios, a pesar de estar pasando por una tribulación, estamos en paz. Y es lo que no puede comprender el mundo, la paz que el mundo, que no da el mundo. La paz que Dios nos da sobrepasa el entendimiento humano. Asimismo, el apóstol Pedro, ni sus apóstoles, ni los apóstoles, podían comprender lo del sacrificio, pero cuando se los reveló, cuando les habló abiertamente, él los dijo, cállense, no digan nada. No les permitió que hablaran del sacrificio. ¿Por qué? Porque el mensaje no era el sacrificio en la cruz en ese momento. El mensaje era el reino de Dios. Después de la crucifixión, el mensaje fue acerca del sacrificio y la resurrección. Pero antes estaba el mensaje del reino de Dios. Porque Él les explicó cómo el Mesías tenía que sufrir primero por causa del pecado. Y es lo que ellos no podían comprender, ¿verdad? Pero poco a poco Dios, el Señor Jesucristo, fue revelándose poco a poco a ellos. Tan confundidos estaban que Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús responde, ¿tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y aún no me conoces? ¿O no crees tú que el Padre y yo seamos uno solo? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Él era el reflejo del Padre en la tierra, en sus actitudes, en sus palabras, en sus acciones. Era el reflejo del Padre en la tierra. Y cada uno de los cristianos es un reflejo del Hijo, que es un reflejo del Padre. ¿Por qué? Por la unidad entre el Padre y Cristo y entre Cristo y su pueblo. Por eso es un reflejo. Y cuando vamos madurando como cristianos, tenemos que ir, mm, tenemos que ir proyectando la imagen de Dios en nuestras vidas. Imperfecta sí, pero poco a poco se va proyectando esa imagen en nuestras vidas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestro análisis y le doy gracias a Marla por haber estado con nosotros ayudándonos en esta lectura, ¿verdad? Y gracias a todos ustedes, los oyentes. Dios les bendiga, les colme de fortaleza y bendición. Vamos a pasar a la otra parte. Aquí es donde ustedes van a compartir con nosotros sobre su sentir, sobre su comprensión, sobre, sobre sus asuntos personales si gustan, o sobre las dudas que ustedes tengan. Como quiera que sea, tienen minutos ahí para compartir